Hola a todos, muy buenas noches. Les doy una calurosa bienvenida a este espacio que el día de hoy vamos a presenciar. Verdaderamente para mí es un gusto poder conducir este espacio. Mi nombre es Jessica Medina y bueno, el día de hoy voy a estar acompañada de dos personas súper profesionales en este tema. Hoy vamos a tener un panel sobre planificación financiera con dos personas que tienen mucha propiedad en el tema y que el día de hoy seguramente todos vamos a aprender de ellos. Así que quiero presentarles a nuestra primera invitada. Ella de profesión es ingeniera industrial y además es especialista en evaluación socioeconómica de proyectos y además está terminando también una especialización en gerencia de proyectos. Así que es una mujer que lleva alrededor de 4 años en experiencia sobre este tema que el día de hoy vamos a tratar. Y quiero contarles que es una mujer que se caracteriza por ese carisma, por esa disciplina y por esa pasión que le impregna a cada una de sus acciones por conseguir sus sueños y sus metas. Así que quiero que todos le prestemos muchísima atención a Vianney Camacho. Vianney, bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas noches, señor invitado. Te doy la bienvenida en este momento y estoy viendo en este instante que hay 95 personas conectadas. Quiero contarte un dato súper importante para iniciar. Si en este instante todos fuéramos adultos mayores, es decir, todos fuéramos abuelitos ya en una edad pensional, solo el 30% de nosotros recibiría una pensión. El restante, el 70%, estuviéramos viviendo de nuestras familias y de la calidad de ellas. Quiero darte la bienvenida a este espacio. Te voy a aportar desde mis conocimientos y mi experiencia sobre el tema de planificación financiera y panorama pensional. Espérame un segundito y te voy a compartir pantalla. Bueno, entonces te voy a hablar, como te decía, de planificación financiera y panorama pensional. Bueno, entonces en este instante quiero que tomes lápiz y papel y hagamos el siguiente ejercicio. Tú lo vas a hacer desde la comodidad de tu casa. Yo te voy a ir mostrando dos ejemplos, una persona A y una persona B. Entonces, esta persona A, te cuento, tiene un ingreso de 15 millones de pesos y una persona B que tiene un ingreso de 2.500.000. Tú a simple vista, viendo los salarios de estas dos personas, diría, bueno, la persona A la saca del estadio en sus estados financieros y en su solvencia económica porque claramente tiene un ingreso mucho mayor. Y esta persona B, probablemente tú dirás, bueno, es una persona alcanzada, que vive de deudas, que vive de gastos. Entonces, vámonos al fondo de esto. Los gastos. Los gastos de la persona A son 9.700.000. Es decir, la persona A probablemente está pagando una pensión alta para sus hijos en su colegio, está pagando sus servicios en estrato 5, 4 y tiene unos gastos pues bastante altos. Y la persona B pues probablemente esté pagando arriendo y pagando pues sus gastos mensuales también. En deudas, vámonos aquí a este énfasis de deudas, 7.500.000 para la persona A. Entonces, si nos vamos al fondo de esto, probablemente esta persona A está pagando ese viaje soñado que se hizo y lo puso a 36 cuotas en su tarjeta de crédito. También está pagando su apartamento de estrato 4 o 5, está pagando su carro último modelo. La persona B probablemente tiene un crédito de libre inversión que ha estado pagando. Vámonos al flujo de caja. Entonces, el flujo de caja de la persona A son 2.200.000, pero es decir, en negativo. ¿Por qué? Porque esta persona está en un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir? Que abre un hueco para tapar otro. Esta persona está en constante endeudamiento y esta persona B pues tiene un flujo de caja, tú dirás pequeño, pero pues sabe manejar sus finanzas. Aquí lo que quiero que analices es que no siempre es el ingreso el que nos va a llevar a tener esa solvencia económica o planificación financiera que quisiéramos, o tener estratégicamente nuestros ingresos distribuidos. Aquí lo que tenemos que revisar es nuestra inteligencia financiera, que esta persona se está endeudando constantemente y esta persona B no. Entonces te voy a contar que los expertos en economía hablan de cómo distribuir nuestros ingresos y esas finanzas que te estaba contando hace un rato. Entonces, aquí este ingreso, quiero que sumes todos los ingresos que tienes y dicen los expertos pues que lo deberíamos dividir de esta manera. El 60% lo deberíamos estar llevando para gastos y responsabilidades. Entonces quiero que te imagines en este momento tus gastos como servicios, como transporte, alimentación y todos estos gastos, ahí va incluido deudas como te mostraba en la diapositiva anterior. El 10% en ahorro, un 10% para ocio y recreación, lo que te guste hacer, ¿cierto? Un 10% para un fondo de emergencia y un 10% para inversión. De estos 5 ítems, que son supremamente importantes, quiero que en este momento
te enfoques en el segundo, ¿sí? ¿Por qué quiero que te enfoques en el segundo? Porque no sé si has escuchado que yo tomo este ahorro para proyectarme a un mediano o largo plazo. Entonces yo digo, bueno, con este ahorro voy a tener todo lo que yo quiero, lo que me proyecto, mis objetivos y todo eso. Pero también en este instante quiero que recuerdes a ese niño de 8 años. Date 3 segundos nada más. Y recuerda a ese niño de 8 años que soñaba en grande, que no tenía límites ni de tiempo ni de dinero como probablemente los tenemos ahora. Que soñaba en ser un doctor, que soñaba en ser astronauta, que soñaba en ser cantante. Y tú en ese momento te ríes de esos sueños y dices, ¿cómo pude haber soñado eso si es inalcanzable? ¿Cierto? Que también soñaba una casa de los sueños, ¿sí? Una casa gigante, con una piscina así gigante que la ves ahí, ¿sí? También se soñaba el y no tener que ahorrar toda la vida para ir una sola vez y volver a ahorrar para ir después en unos cuantos años, no, hacerlo constante porque te encanta viajar. Y también esos logros académicos que nos gusta tener, entonces también querer esa maestría, alcanzar esa especialización que queremos, ¿cierto? Pero quiero que analices en este momento cómo agarraste esos sueños y qué los hiciste, es decir, en este momento se están haciendo realidad o los tomaste en tu mano y los pusiste al alcance de tu bolsillo. Entonces ahora, ¿será que estamos viviendo con lo que queremos o simplemente con lo que nos toca? Pero yo te tengo una solución, pues más que una solución, una respuesta, corrijo, para esto que te acabo de decir. Y son las excusas. Esas excusas que nos compramos nosotros mismos, ¿cierto? Porque vivimos buscando responsables en todos lados, porque nos cuesta asumir nuestra culpa, nos cuesta saber que somos los responsables de nuestros actos, de nuestras acciones y decisiones. Entonces vivimos buscando esos culpables de qué. Bueno, nací en un hogar pobre, pues tengo que ser pobre toda la vida. También, pues, la culpa del Estado, que el Estado no me da lo que yo quiero, culpa del presidente, del alcalde, y vivimos buscando sin fin de culpables. Y vivimos en ese círculo vicioso también de deudas, de estrés y de escasez. También nos compramos unos paradigmas y te los voy a mostrar algunos de ellos. Entonces, soy pobre pero honrado. Vivir con poquito y ser feliz. Es mejor tener amigos que tener dinero. Entonces yo te cuento que esto es tema de perspectiva, es decir, si tú cambiaras eso que te acabo de decir por esto. Entonces, soy rico pero honrado. Vivir con mucho y ser feliz. Es mejor tener amigos y tener dinero, ¿sí? Entonces mira que si yo te contara de todas las excusas que nos compramos, pues aquí nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero en este momento te conté al principio pues de esta presentación que te iba a hablar sobre el panorama pensional colombiano tradicional. Para mí esa es la mamá de las excusas. ¿Por qué la mamá de las excusas? Porque nos confiamos en ese panorama pensional para no tomar acción antes en nuestra etapa productiva. Es decir, decimos, bueno, no, más adelante, cuando falten 10 años para pensionarme, miraré si me cambio de un fondo a otro, miraré apagar incendios, como tenemos costumbre, pues los colombianos. Entonces te voy a hablar de este tema, del panorama pensional tradicional. Entonces, panorama pensional tradicional colombiano. Te voy a hablar de pensión por vejez. Te cuento que existen dos tipos de fondos. Existen los fondos privados y los fondos públicos. Los fondos privados, llámalo una bolsita de ahorro individual, ¿sí? Imagínate que en esta bolsita tú eres el único que aporta y tú eres el único que podrá retirar en un tema pensional, claramente. En los fondos públicos, como ves en la imagen, pues todos aportan para esa pensión y de ahí salen las pensiones para todos. A hoy, la edad pensional de los hombres es 62 años y la edad de las mujeres es 57 años. Vamos a revisar qué nos exigen para pensionarnos. Hablemos de los fondos privados. No hay una exigencia como tal de edad y de semanas cotizadas. Y yo sé que los jóvenes que en este momento están conectados se les va a estallar su cabeza y va a decir, ¿cómo así? Ya mismo, si no estoy en un fondo privado, me voy a pasar a un fondo privado, me puedo pensionar antes de los 62, ¿qué es esta maravilla? Pero cuando te cuento esta segunda condición, pues ahí vas, como dicen por ahí, te vas a bajar de la nube. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Para yo pensionarme debo tener un capital. Y me dicen, aproximadamente debo cumplir con 200 millones de pesos para pensionarme con el 110% de un salario mínimo legal vigente, que son 965.000 pesos. Te voy a poner un ejemplo rápido en este momento. Andrés, que tiene 25 años y está acostumbrado a recibir un ingreso de 5 millones de pesos. Entonces Andrés me diría en ese momento, bien, si yo quisiera pensionarme, pues me pensionaría con 5 millones de pesos.
Es decir, si hiciéramos cuentas así aproximadas, Andrés tendría que tener 5 veces 200 millones de pesos. Y si hacemos el cálculo rápido, pues 5 veces 5 millones de pesos son 1.000 millones de pesos. En este momento quiero que analices si a la edad que tienes, ¿cuántos años te costaría ahorrar esos 1.000 millones de pesos para pensionarte con esos 5 que quieres? Vamos a pasar a las exigencias del fondo público. Me dicen que debo cumplir 1.300 semanas cotizadas, como mínimo, y esos son 26 años cotizados. Cumplir una edad pensional, ¿sí? En este momento pues te explicaba hombres 62, mujeres 57, y hay un tercer ítem que me piden y es el promedio cotizado de los últimos 10 años. Quiero que mires este dato y digas, bueno, ¿cómo así? O sea, si yo, ejemplo, tengo 52 años y los últimos 10 años, pues normalmente son esos 10 años de 52 a 62, soy un hombre, y me van a pedir ese promedio de los últimos 10 años. Entonces, en este instante te pondrás a pensar, como yo que estuviera haciendo a mis 52 años. ¿Será que me estoy ganando el ingreso que yo tanto he soñado de 5, 20 millones, 15 millones? ¿O a los 52 años estaré viviendo de mi familia? Porque probablemente no tendré trabajo, porque lastimosamente en Colombia tú sabes que a mayor edad menor apetecible laboralmente somos, ¿sí? O simplemente estaré cotizando con un mínimo y me tiré ese promedio pensional. Entonces, te voy a dar un ejemplo súper fácil. Juan, 22 años, recién graduado. Te cuento que aquí voy a explicarte que Juan está en este momento pues en un fondo privado y te voy a explicar cómo funciona este tema de este ahorro pensional. En esta bolsita de ahorro individual te contaba, pues se va un 4% que lo aporta, ejemplo, si es empleado Juan, y un 12% que lo aporta el empleador, eso en total es un 16%. Pero solo el 12.5% se va para esta bolsita de pensión, ¿sí? Porque el restante se lo lleva la administración del fondo. Entonces, Juan tiene un salario de 2.500.000, sé que en este momento te vas a reír y vas a decir, ¿cómo es posible que un recién graduado se gane 2.500.000? Sí, yo estoy siendo muy positiva porque todos los recién graduados quisiéramos por lo menos empezar con ese salario. La edad pensional de Juan, como te decía, es de 62 años de edad, es decir, 2.500.000 de promedio de salario de Juan, 12.5 que está ahorrando en su bolsita mensual, ahorra 312.500. Si sumamos, pues, de la edad que le falta a Juan, perdón, si restamos de 62 a 22 años, pues le hacen falta 40 años para pensionarse. Estos 40 años multiplicados por 12, multiplicados por 312.000, pues esto nos da un capital logrado de Juan de 150 millones de pesos. Entonces tú dirás, bueno, Vianney, pero tú me explicaste en la anterior diapositiva que me pensiono con 200 millones. Como te decía, hablemos súper positivo. Digamos que Juan le dio una rentabilidad de su fondo y alcanzó los 200 millones de pesos. Entonces Juan va a lograr un salario mínimo de pensión. Si nos vamos al trasfondo de esto, pues entonces si Juan en ese momento tenía hijos, si Juan apoyaba a sus papás económicamente, pues ¿sí alcanzará Juan ese salario que va a recibir? Listo. Entonces te voy a hablar de una segunda forma de pensionarnos en Colombia y se llama pensión por invalidez o incapacidad total y permanente. ¿Cómo funciona aquí? Es decir, yo te explicaba anteriormente que esto depende de una edad pensional. En esta, pues te cuento que es por un accidente, por una enfermedad, y eso nos puede pasar a cualquier persona, ¿sí? También nos dan una pensión por esto. Y nos revisan la pérdida de la capacidad laboral mayor o igual al 50%. Esto lo revisa la Junta Médica de cada departamento. Y nos miran tener por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años. Es decir, Vianney, si yo le coticé 20 años, pero habían pasado 23, y los últimos 3 fue que pasó esta situación, yo no me voy a pensionar por invalidez, no me van a dar la pensión, no te la van a dar. ¿Listo? Entonces perdiste esos 20 años de cotización. Quiero que hagamos un ejemplo muy rápido. Entonces, Carlos tiene 30 años. El salario promedio de Carlos es de 6 millones de pesos. Te doy una nota importante. Según estadísticas, el promedio de las personas que se pensionan por invalidez reciben el 45% de lo que cotizaban. No te voy a hablar aquí al detalle de la ley, porque si te hablara al detalle de la ley, te cuento que esto es una fórmula que van a tener en cuenta semanas cotizadas y porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, pero aquí te voy a hablar de estadísticas, ¿cierto? En promedio esta persona se pensionaría con el 45%, o 75% de Carlos viene siendo 2.700.000 pesos. Entonces,
¿qué será de esta vida de Carlos? Es decir, Carlos sí tendrá personas que lo apoyen económicamente o que lo ayuden en esta situación si Carlos tiene una discapacidad física, que no se pueda mover, ¿sí? Que tengan que traerlo, llevarlo y demás. Y yo sé que si tú en este momento te estás imaginando que esto te pasa a ti, tú dirás, bueno, obvio está mi familia, obvio está mi mamá, obvio está mi papá, obvio están mis hermanos. Y sí, esa es el 99% de las respuestas que yo recibo a diario cuando asesoro a mis clientes. Pero te cuento, sí, la familia está, y es lo primero que está. Pero te cuento que tú te vas a volver una carga física, emocional para tu familia. Entonces, aquí es donde tú analizas y dices, bueno, si yo no quisiera volver una carga física para mi familia, pero voy a recibir 2.700.000 pesos de pensión, sí me alcanzará para contratar por lo menos un enfermero, sí me alcanzará para mis exámenes médicos, sí me alcanzará para ese tratamiento que necesito y esos medicamentos y esas posibles adecuaciones, o simplemente tengo que pasar a vivir de la calidad de mi familia y del Estado. Bueno, te voy a contar un tercer panorama pensional. Esta pensión es pensión por sobrevivencia. Esta pensión, te cuento que la diferencia entre estos dos fondos públicos y privados solo es una y son los herederos de ley. En este momento, los fondos privados los heredan, pues esto va en cruz. Tu esposa o tus hijos, si tienes esposa o hijos, o esposo, o tus padres o hermanos. En los fondos públicos solo es heredable para esposa o esposo e hijos menores de 25 años, ¿sí? Entonces, vámonos a un ejemplo fácil también. Sara, de 37 años, tiene un salario promedio de 4 millones de pesos y te cuento pues que para no ampliar un poco más la ley, también es un porcentaje muy parecido al que te contaba anteriormente, el 45% de lo que estabas cotizando. Entonces, la pensión lograda para estos herederos de ley de Sara sería de 1.800.000 pesos. Si lo revisamos, como te decía, a un análisis más allá de esta pensión de un número, es si Sara dejó hijos, ¿cómo quedan sus hijos hoy económicamente? ¿Sí? Esa educación que Sara había soñado para sus hijos, esa vida que Sara siempre soñó para darle a sus hijos, ese viaje soñado que Sara siempre se proyectó darle a sus hijos, ¿dónde quedan en este momento? Si Sara tenía a su mamá que dependía económicamente de ella y que la verdad nunca pudo cotizar y literal vivía de ella, ¿será que a esa mamá sí le alcanzará esa pensión que probablemente no va a ser para toda la vida, sino va a ser limitada? ¿O la mamá de Sara tendrá que ir a buscar un trabajo a la edad de más de 50, 60 años? Bueno, continuamos con estos panoramas pensional y te cuento que ya terminé de contarte cómo funcionaban estas tres formas de pensionarme en Colombia. Ahora te voy a poner un cuarto paradigma y tú me dirás, Vianney es súper negativa, Vianney cómo me dice eso, me llena de terror, de miedo. Déjeme que este espacio de explicarte el panorama pensional no es para llenarte de miedo ni de terror, esto es realista, es decir, es ser realista, esto es lo que sucede y estas son las formas que tenemos de pensionarnos en Colombia. Pero te voy a llevar un cuarto panorama. Este cuarto panorama es el más común en estos momentos. Es más, en este momento está pasando con recurrencia por esta crisis económica que estamos pasando. Te cuento qué es quedar desempleado. Quiero que tomes 3 segundos de tu tiempo, te imagines que en este momento estás desempleado, que te echan de tu trabajo. Y por favor, vas a ser muy responsable y vas a sumar en este instante todo lo que tienes ahorrado. Y quiero que te hagas estas dos preguntas. Entonces, si tu saldo es positivo, ¿para cuántos meses te va a alcanzar? En cambio, si tu saldo está en rojo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir endeudando? Bueno, te cuento que hay algo que se llama miopía y es la incapacidad de ver de lejos. Si lo vemos hacia un lado de miopía del futuro, eso también pasa en nuestra vida, ejemplo, en nuestra vida económica. Y es que nos cuesta ver de lejos, ¿cierto? Nos cuesta en este momento saber que somos los responsables de tomar esa acción, ¿sí? De tomar esas decisiones para cambiar ese futuro. Y te cuento a modo personal, esto me estaba pasando a mí, ¿sí? Esto me estaba pasando porque yo decía, bueno, existe el panorama pensional, yo no me preocupo por eso, tengo mi trabajo estable, puedo vivir con lo que tengo, mi estilo de vida está súper bien. Pero cuando tú analizas más allá de esto, miras las formas que tenemos de pensionarnos, como en cualquier momento nuestro ingreso se puede disminuir, pues aquí es donde analizamos si tomamos acción y empezamos a tomar otras fuentes de ingreso y no depender de estas sola. Es más, yo te hablaba de lo que hablaban los expertos. En este momento los expertos dicen que yo debería estar teniendo 7 ingresos, pues, o 7 fuentes de ingreso, ¿sí?
Entonces, ¿quieres cambiar este panorama tradicional? La vida no premia intenciones, solo acciones. Quiero dejarte con esta frase que me gusta muchísimo y son tus decisiones, no tus condiciones las que determinan tu destino. Te quiero contar que en este segundo espacio viene una persona que admiro muchísimo, ¿sí? Es un psicólogo de profesión que en este instante ya tiene su pensión soñada. Y tú dirás en este instante como, bueno, obviamente mínimo es de esas pensiones que Vianney me explicó, o esta persona pues es un viejito y ya recibe su pensión, ¿sí? O esta persona tuvo un accidente, una enfermedad y recibe su pensión por invalidez, o esta persona pues falleció un familiar y recibe su pensión por sobrevivencia de ese familiar. Te cuento que no, que en este momento esa persona vive de esa pensión soñada por las acciones y las decisiones que ha tomado con coherencia. Muchísimas gracias. Vianney, muchísimas gracias, de verdad. En primer lugar, gracias por aceptar esta invitación. De verdad que somos muy honrados de tenerte a ti, una mujer con tanta experiencia. Y bueno, yo creo que tuvo una forma muy dinámica de hacernos entender este tema. Yo personalmente aprendí mucho. Y bueno, vamos al segundo espacio de este panel y quiero presentarles a la persona que viene a continuación. Es un hombre que, como lo decía Vianney, hoy nos inspira a muchos porque desde sus 27 años de edad que hoy en día tiene, es un hombre que se perfila como una persona que puede tomar las decisiones, que puede decidir lo que quiere hacer día tras día sin que su economía se vea afectada. Hoy en día es un hombre que es psicólogo de profesión, pero que también gracias a sus decisiones y gracias a todos esos emprendimientos que ha tenido, esa experiencia de vida, ha construido un futuro muy ganador para él y para toda su familia. Así que el día de hoy nos va a compartir un poco acerca de cómo es que lo ha podido lograr y cómo nosotros también tenemos esa facilidad de poderlo obtener. Así que les presento a Miguel Ángel Rosso. Miguel, bienvenido, quedamos en tus manos. Por favor, el anfitrión me ayuda para recibirlo, por favor. Hola, pero muy buenas noches. Un saludo muy especial para cada uno de los invitados. Muchas gracias a Vianney por esa información, a Jessy por ese saludo. De verdad, para mí es un gusto estar acá, pero también un compromiso poder sembrar un mensaje de una toma de decisiones o de conciencia, sería la palabra correcta, que fue lo que yo tuve hace un par de tiempo, no más de casi 4 años, casi 5, que tomé una decisión en la cual soñaba con construir eso que hoy les vengo a hablar o al cual me han invitado y es una pensión soñada. Yo siempre dije desde muy niño, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, claro. Yo siempre dije desde muy niño que iba a estar dispuesto a hacer lo que fuera por poder cumplir mis sueños. Así que si tú estás ahí escuchando esto y dices, oye, yo estoy dispuesto a cumplir mis sueños, hoy mi intención es sembrarte un poco, como te dije, de conciencia y que puedas ver que existe la posibilidad de construir algo muy grande. Existe la pensión soñada, así he llamado mi diapositiva, mi espacio. Siguiente, por favor, Jessy. Voy a contarles un poquito de quién era Miguel Ángel antes de una industria que me permitió construir esa pensión soñada. Y vengo de una familia promedio de esas colombianas, de esas cucuteñas, que he visto a mi mamá en especial, una mujer que admiro inmensamente y que cada vez que me preguntan que qué historia de éxito fue la que me inspiró, tengo que decir que crecí con esa historia de éxito en mi casa, fue mi mamá. No vengo de apellido de esos reconocidos a nivel nacional, ni nada de eso, no los quiero nombrar, pero tú y yo sabemos, solo alguien que creció viendo a los más cercanos buscarse la vida. Y eso formó en mí un nivel de creencia en que los sueños se hacían realidad, porque tú y yo quiero darte algo que una vez escuché y me encantó, y es que tú y yo somos el promedio de las personas que nos rodean. Y como yo crecí viendo a mi familia emprender y lograr cosas muy interesantes a través de retos y desafíos como es el comercio, pues yo hice lo mismo. Tomé mi primera decisión a los 16 años de edad que salí del colegio y era entre estudiar o emprender. No voy a hablar mal de la academia, no estoy en contra de la academia. Si hay profesionales acá, felicitaciones. Ejemplo, mi mamá es pinchadísima con la profesión de su hijo. A mí me encanta porque puedo hacer algo que me hace feliz,
pero también soy consciente de que es un riesgo. Por eso emprendí, tuve 3 emprendimientos desde muy joven, un asadero de pollos, esa es la foto. Ese no era, el mío era más bonito, pero ese era el lugar. Se llamaba Mi Criollito, tenía un negocio de expresión social, vendía peluches, todo el tema de detalles, y esta es una marca virtual. Como con mi primer emprendimiento no alcanzaba mis sueños, pues hice lo único que sabía hacer y era emprender más. A mayor sueño, pues mayor esfuerzo. En ese momento tenía 3 emprendimientos, 24 años de edad, y alguien un día me invita a un modelo de negocio que hoy no les vengo a compartir qué es, no es la intención, pero sí a decirte que hoy quiero dejarte algo. Siembra nuevos paradigmas de vida. En ese instante yo no conocía otra opción más allá ganadora que el emprendimiento. Ahorita escuchando a Vianney, literal sentía voy a decir algo chistoso, pero como la Rosa de Guadalupe, uno decir, gracias a Dios tomé una buena decisión. Porque hace un par de tiempo me preocupaba cosas como era pasar 30, 40 años detrás de un escritorio, si bien así pues iba a decidir ejercer mi carrera, o si no como los seres que más amo y reconozco, que los veo día a día salir a un centro comercial, tener un buen estilo de vida, sí, pero ayer escuchaba a alguien que decir algo y es que no hay gozo, no hay certeza de poder disfrutar. Hoy mi intención es decirte, no es la pensión que puedas construir. Hoy quiero sembrarte más allá que con mis palabras, con mi rostro, lo que se vive cuando no es lo que te ganas, sino cómo te lo ganas. Hoy le compartía a alguien que hace este emprendimiento conmigo mi cheque en 15 días y más allá de la cifra, es ser consciente que estamos en un momento donde el mundo paró, donde el mundo nos pone a conciencia de que no hay que tomar solo una decisión. Hoy voy a enseñarles o reafirmar, de pronto lo has escuchado, lo que los expertos recomiendan y es tener 7 fuentes de ingresos. En mi caso, yo estaba persiguiendo varias, 3, habían riesgos, existían riesgos, iba muy bien. Hoy tampoco quiero decirles que solo me dedico al mercadeo relacional, que fue en lo que pude construir esa pensión soñada, que hoy he vuelto al emprendimiento con muchísima capacidad y más allá que económica, que bien sabemos que es la más exigente. Ahorita Diani lo mostraba, ¿qué se necesita para emprender con éxito? Por favor, me regalas capital, infraestructura y una idea innovadora. Hoy me dedico al emprendimiento aterrizado afuera en el mundo real. Hoy, gracias a poder construir algo muy aterrizado, hago lo que me gusta, incursioné en el mundo de la finca raíz, del bien raíz. Es un negocio que me encanta porque permite algo también, es libertad de tiempo. Pero si hoy tú que estás ahí, como yo estuve hace un par de tiempo, porque siempre le digo a las personas que cuando arranqué carrera a ser libre financieramente, cuando arranqué carrera a construirme en la persona que yo quería ser y que iba a estar dispuesto a hacer lo que fuera desde la responsabilidad. Ahorita Vianney cerró con una frase que está muy chévere y es esa palabra, hoy es tu responsabilidad evaluar si lo que estás haciendo hoy va a ser lo que defina tu futuro financiero y que puedas abrazar el futuro en 2, 4, 5 años. Yo abrazaba un futuro, no les voy a decir que negativo, pero sí un futuro donde muy desgastante y muy lento. ¿Y qué es lo que recomiendan para poder emprender de una manera muy ganadora? Capital, infraestructura innovadora. Si no lo tienes, si eres de esas personas que dices, oye, Miguel, en mi caso no hay capital, no hay infraestructura, no hay una idea innovadora, si eres muy básico como yo, te voy a recomendar algo que los expertos hablan y es apalancamiento. Hoy estamos en un mundo, en una era, en un momento donde el mundo no está cambiando, el mundo ya cambió, donde hoy a través de un clic podemos construir cosas muy grandes. Vuelvo y repito, mi intención no es sembrarles el modelo, pero sí decirles que se puede, que hay algo muy ganador y que ustedes pueden ser los héroes de su historia. ¿Me permite la siguiente diapositiva, Jessy? El éxito no es solo de los buenos, es de los básicos, pero decididos. Esta frase me define, creo que es mi marca personal, porque muchas personas cuando has logrado
ya ese sueño de trascendencia, de libertad financiera, cuando te vuelves un empresario aterrizado frente al país, porque siempre escucho a personas decir, oye, es que mi familiar es empresario y yo en algún momento me creí empresario y desde el conocimiento, desde la academia entiendo que nunca fui empresario, porque para ser empresario se requiere no solo capital, sino un negocio por encima de los 500 empleados con un sistema que te permita libertad y es ahí donde se posicionan empresarios. Hoy puedo decirles que lo logré y que mis ingresos me posicionan frente al país como un empresario aterrizado y real. Pero más allá de contarles que yo lo he podido hacer, la intención es sembrar en cada uno de ustedes que si eres muy pilo, oye, hoy tienes una habilidad ganada o mayor que la que yo tengo. Literal, los que me conocen de cerca saben que a mí 2 más 2 me da miedo, pero entendí que el mundo de los negocios, el mundo de la grandeza no te mide por cuánto quiere, por cuánto sabes, sino por cuánto estás dispuesto y algo que dijo Vianney y tiene toda la razón, por qué decisiones asertivas tomas para poder convertirte en la persona que sueña ser. Siguiente, por favor, Jessy. Muchachos, acá les voy a mostrar un poquito lo que significa el sueño, perdón, pero sin antes decirles que hoy, después de ver esta información que Vianney cuenta, hoy ve a la cama no a descansar normal, yo hice la que tenía que hacer, siempre le pedí a Dios una oportunidad de poder crecer muy grande y les quiero contar que mi mamá lo pudo hacer y llegó hoy, tiene unas finanzas demasiado prósperas, sanas, que no se ven afectadas por todo lo que pasa. Si tus finanzas se están viendo afectadas, oye, hay que evaluar muy bien eso, pero que le costó años tras años. Yo no había nacido y esa mujer ya había arrancado a construir eso. Le costó poder no criar a su hijo. ¿Qué precios son afuera en lo que se puede construir? Le costó ni siquiera tener más hijos. La he visto salir día a día a las 8 de la mañana y volver tarde. Y para mí la pensión soñada pues me parecía atractiva si yo me la podía disfrutar. Si no solo podía decir, me gané tantos ingresos semanales, puedo hacer esto, sino me lo puedo disfrutar. Hoy esto que les estoy contando lo he contado en universidades, lo he contado en tarimas y decirles que más allá de la ganancia es el poder disfrutarlo, es el poder sentir y algo que no negocio y que hoy soy consciente es la certeza de que todos los días se vive en abundancia. Y cuando hablo de abundancia vuelvo y hablo no solo de economía, hablo de poder tener tiempo de calidad para pasear los perros. Ahorita la última foto les voy a mostrar un sueño que estoy terminando. Para mí la pensión soñada, conozco personas que afuera tienen ingresos muy atractivos, íntimamente muy cercanos a mí, pero que todos los días se desgastan. Hoy quiero sembrarles algo, se puede ser libre financieramente, se puede ser exitoso, pero siendo un vago con propósito. Hace poco leía a un orador que me encanta y decía que la diferencia entre un vago y un libre son los ingresos. Porque si te despiertas a las 9 de la mañana y no tienes los ingresos que necesitas, que requieres, y libertad financiera no es que te ganes 500 millones de pesos, y tu estilo de vida son 5 millones de pesos, y te empiezan a llegar 10, 15 millones de pesos, ya empiezas a ser libre financieramente porque estás triplicando y puedes escoger. Entonces, esa palabra de escoger es muy, muy fundamental porque no es lo que te ganes, es cómo te lo ganas, es poder levantarte y ser ese vago con propósito. Recuerda que lo que define un libre a un vago son sus ingresos y es poder decirles que hoy abro mis ojos a la hora que quiera, a mí invítame a parchar a lo que sea en las noches, pero no me invite a madrugar, soy muy malo, me puedo despertar a la hora que quiera, poder disfrutar momentos con las personas que más amo, pues obviamente ahorita estamos distanciados, pero algo que yo puedo hacer y que no negocio es desde lo más sencillo. Miren, les voy a contar algo de hoy, de hoy. Si me notan las uñas, tengo algo como negro, me encantan los perros, tengo 3 y alguna le dio algo en la piel, ¿no?
y me decían que le echara una cosa a otra, le he venido echando, le echamos como última opción aceite quemado, y yo voy echándole dedicado a eso, dedicado a que no se restregara, dedicado a hacer algunas cosas, dedicado a unas cosas de la casa que estoy estrenando. Decía, ¿qué pasa cuando no sea América, cuando no sea un perro, sino que pueda ser el hijo, o sea, pueda ser la mamá, pueda ser... Me encontraba con una historia que me inspiró y me retó de un amigo que tiene ingresos muy significativos, pero que en el momento que su papá cayó en clínica, él no lo pudo acompañar. Y a mí eso me daba, vuelvo y repito, tranquilidad, porque decía, el día que un momento difícil, Dios no quiera, pero no estamos eh, exentos de que pueda suceder, poder tener tiempo de calidad. Quiero sembrar esa palabra. Libertad financiera es una balanza correcta entre tiempo e ingresos. Hoy poder construir sueños, puedo decirles que pasé de ser status pelatus, que así era, tarjetas de crédito a reventar, muy pinchado y todo, pero tarjeta de créditos a reventar, préstamo mamá, préstamo abuela, a crecer con raíz. Mi primer sueño está ahí plasmado, era un apartamento, y eso ya era un sueño que me iba a hacer tomar una decisión de construir algo muy aterrizado y de ser el héroe de mi historia, porque soñaba con tener un apartamento, pero no el apartamento que me tocara, sino el apartamento que yo quería, como yo lo quería, poder remodelarlo como yo quería, poder colocar, mire, eso no tiene precio cuando escoge los baños, la grifería, sin mirar precios, eso es muy ganador, muy chimbita, y poder decir, eso ya es libertad financiera. Poder, esa foto que está en la mitad, me la tomó una de las personas más especiales en mi vida, y es poder estar con tu familia disfrutando una tarde cualquiera. No es que sea el domingo, porque algo que les quiero decir es que mi familia, mi mamá se ha esmerado por darnos lo mejor. Yo tuve un estilo de vida de joven muy ganador, fuera del promedio, pero nunca vivía un día natural, un miércoles, un jueves, por escoger, sino era los domingos y después de las 2 de la tarde. Eso para mí empezó a calar y a decir, qué duro. Hoy vuelvo a hablar de eso que les estoy diciendo. No es lo que te ganes, sino cómo te lo ganas. Siguiente, por favor, Jessy. Acá les dejo mi último sueño. ¿Saben algo? Soy de esos hombres o pocos que más allá del carro de última gama, cuento con buen vehículo en Colombia, que muchas veces ni los académicos, las personas que me entrenan pueden llegar, pero eso para mí no es primordial, no es importante. Tanto así que hoy estaba viendo que ya necesita un baño, que ya necesita que mi carro vaya, que lo laven. Pero para mí, si el sueño era tener una casa muy ganadora, iba a hacer lo que fuera por poder construirla. A mí me encanta la naturaleza, puede que a ti no, que seas muy citadino y diga, amiga, a mí me encanta vivir en un 20 piso, pero póngale su sueño. Hoy este espacio estamos hablando de algo y hay un centro y es de sueños, es de toma de decisiones. Hoy quiero que a través de esas dos variantes de sueños y de toma de decisiones lo pongas, lo plasmes, que hagas un mapa de sueños, algo que muchas veces lo escuchamos o que yo hace 4 años ni siquiera conocía, pero que no nos lo tomamos seriamente, que lo plasme, que mires qué vehículo tienes, que si es coherente. Algo que yo entendí era que yo no tenía una opción cuando decido pertenecer a este emprendimiento que les cuento, que de 2 a 4 o 5 años me permitiera libertad financiera. A mí me costó 3 años. Veo que a algunas personas les cuesta 2, 1, 5, pero la intención es decirles que los sueños se hacen realidad. Si hoy un mensaje puedo sembrar en los corazones de ustedes, en las creencias de ustedes, es que los sueños se hacen realidad, que sí se puede. Yo entendí que yo iba a estar dispuesto a hacer lo que fuera, no se pregunten el cómo, algo que siempre le comparto a las personas cuando me preguntan sobre la historia, sobre el resultado, es no se pregunten el cómo da miedo, el ABC y toda esa vuelta, pero yo lo que me estaba preguntando era que si el final era prometedor, ganador y era próspero, y si era un sí, yo iba a estar dispuesto a hacer lo que fuera. Así que invitado, hoy para terminar, quiero decirte que crea en usted, que tome decisiones,
que haga algo muy significativo porque los sueños se hacen realidad. Hoy pasé de ser la preocupación en mi casa, que así era. Mi sueño no solo es económico, era la preocupación de las personas que más amo, era el comparativo con otras personas cercanas y eso incomoda, hacer el orgullo, hacer la tranquilidad. Esa es mi abuelita, está entre las personas que más amo, yo creo que entre las tres, y por ella yo hago lo que sea. Y hoy para mí ver a esa mujer tranquila, cada vez que sale su nieto de la casa, bendiciéndolo como una persona próspera, sintiéndose tranquila porque su nieto tiene futuro, tiene presente, no solo futuro, presente, porque su nieto pudo construir algo muy aterrizado, que un día te diga que el día que se muera ya no se preocupa por mí, eso no tiene precio y eso no es negociable, porque antes yo sabía que ella en su interior es la persona que más me ha apoyado, es la persona que menos palo me ha dado, es la persona que siempre ha creído en mí, que siempre me decía que yo iba a ser capaz, que yo podía. Hasta mi mamá muchas veces la sentía ahí como en esa confrontación. Hoy entiendo que era por mi presente, pero mi abuelita siempre creyó en mí. Y hoy es poder devolverle cosas y es solo el inicio. Hoy, ¿qué estarías dispuesto a hacer por los que más aman? Hoy puedo decir que los días de madre cambiaron, ya no es la bobadita, ahí les estoy mostrando un sueño. Hoy les puedo decir que ya puedo decirle a mi abuela, abuela, cuente conmigo en esto de la casa, en la remodelación de esto, y más allá de los millones que puede valer remodelarle una casa a los seres que más amamos y todo, es lo que se siente. Eso hoy para mí no es negociable y estaría dispuesto a volver a trabajar en mi creencia propia a través de la educación, porque algo que siempre hablo y le digo a las personas es que fue la educación lo que me permitió entender variantes, entender oportunidades, entender creencia y empezar a entender que yo era capaz. Sueños como un pasaporte muy significativo. El año pasado conocí 6 países en menos de 6 meses. Este año, si no fuera pandemia, estuviera en Europa. Voy a tener un viaje muy cerca en pareja para Grecia. Tengo un viaje muy pronto para Singapur y puede que usted diga lo que yo dije hace un tiempo. Oye, a mí no me desbordan los viajes, pero cuando usted empieza a sentirlos, a vivirlos, usted quiere más, poder conocer partes, lugares hermosos, poder aperturar mentalidad y sentir que Dios, el universo, esa fuerza suprema que nos rige. Yo creo en Dios, pero también creo en la energía, en las vibraciones, y creo que es a través de lo que emanamos, lo que sentimos, esas vibraciones que le estamos dando a Dios una respuesta de lo que queremos. Hoy los invito a que vibren muy alto, a que crean en ustedes, a que rompan paradigmas de escasez, a que aperturen mentalidad a nuevos paradigmas y a que crean que los sueños sí se hacen realidad. Porque existen sueños y existen pesadillas, pero la peor pesadilla, invitado, es no cumplir nuestros sueños. Algo que a mí me ayudó de verdad, no solo a tomar una decisión, sino a pertenecer, porque el emprendimiento no es fácil, el éxito no es fácil. Hoy quiero desmentir, si lo crees que es así, trae esfuerzo, trae confrontación, pero sí es posible, sí es posible. Hoy quiero que hagas algo y es que hagas un viaje al futuro. Si tú te pudieras encontrar con tu yo más joven, ¿qué consejo le darías? Vea, si yo me pudiera encontrar con el yo de Miguel Ángel de los 18, de los 19 años, le diría que dejara de rumbear menos, que fuera más balanceado, que tuviera mayor ahorro, porque era algo que no entendía, que invirtiera. Invertir no es cuánto inviertes, no necesita los 1.000 millones de pesos para invertir, es tener ese balance y saber que puedes invertir en algo que te dé sueños y que te dé los gustos. Hoy entiendo que los gustos que me empiezo a dar, esta casa no es un gasto, esta casa no salió como lo decía Vianey, personas que se ganan un ingreso tienen que trabajar para apostarle, para pagar la cota, no. Hoy esta casa es un gusto, es un lujo, porque mis ingresos pasivos, hoy quiero sembrar esa palabra, mis residuales, he podido construir residuales ya en 2 modelos de negocios, uno en un modelo llamado mercadeo relacional, que hoy quiero sembrarte esa palabra, entrega oportunidades gigantes y permite que personas del común como yo
construyan algo muy ganador, que factura por encima del cine, los deportes, la música. Cuando yo entendí estadísticas como esas, pues me toteé, porque entendí que yo en esas opciones no cabía, pero que en una opción como esta sí. Y hoy, gracias a esta oportunidad, quiero cerrar con esto, pude culminar mi sueño o estoy haciendo mi sueño realidad y es de sentirme empresario. Hoy puedo decirles que incursioné en eso que les conté un poquito, en lo que significa un negocio en finca raíz, porque constructora ya enmarca mucho, y decirles que hoy sentir que me llegan arriendos, que uno puede ganar sin su esfuerzo, es decir, que eso es una pensión, que eso es un residual, que eso es un pasivo. Así que los invito a que le apuesten a ese estilo de negocios, a que crean en ustedes, que abracen su futuro financiero con responsabilidad, con toma de decisiones y con miedo. Yo no quiero sembrarles miedo, pero siempre las personas me ven, Miguel, pero ¿cómo fue que hiciste? No sé qué, vuelvo y repito. Y yo siempre les digo que yo más que por sueños hice mi vida y estuve dispuesto a hacer lo que fuera y a tomar decisiones y a pagar precios, porque al principio no es fácil, al principio no dejé de hacer los emprendimientos, hacía mi universidad, pero estaba dispuesto a pagar el precio temporal, esa palabra, temporal para después vivir la libertad que hoy vivo, hoy puedo escoger. Hoy los invito a eso, hoy los invito a que le apuesten con una palabra y es aterrizado de cara al futuro, porque los sueños sí se hacen realidad. Un abrazo muy especial, un amigo más, lo que necesiten de mi parte con todo el gusto. Y si un man tan básico como yo les puede decir que los sueños se hacen realidad, ustedes los pueden cumplir. Feliz noche. Ahora sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias por aceptar esta invitación, gracias a todas las personas que se conectaron. Yo creo que esta información fue demasiado contundente para cada uno de nosotros, así que los invito a que, bueno, agradezcan a la persona que les pasó este enlace, pero que también, si desean más información, con esa persona también lo puedan consultar. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Esperen un segundo. ¿Nos puedes habilitar el micrófono de Miguel Ángel? Por último momento, por favor. Todavía no te escuchamos. Espera, no se vayan todavía, espérense. Nuestro querido Audiovisuales, por favor, ¿nos habilitas el micrófono? Déjame decirle algo a los invitados, Jessy, y hoy les quiero decir algo que a mí me pasó. Literal, cuando yo empecé a creer en el emprendimiento, en grande, en masa, en capacidad, yo no podía dormir. Si tú duermes, vas por mal camino. Un día conocí a un exitoso, porque siempre van a haber personas más grandes que uno y personas que se inspiran con uno. Y cuando lo conocí, tanto así, que hoy no, ni siquiera les voy a hablar de esa persona. Hoy les voy a hablar de mi pareja. Es muy exitosa ella. Y cada vez que la escucho, que me siento a hablar con ella, cada vez que compartimos, yo le digo con ese sentido de asombro, que estalle, cuéntame un poquito más, porque hay que aprender de personas que ya lo lograron. Así que si hoy algo, mi historia, mi proceso, los datos que Diane entregó, que fueron totalmente contundentes, aterrizados, muy certeros y con un poco como de miedo, de conciencia, hoy le quiero decir que si puedes dormir, vas por mal camino. Los seres humanos somos de emociones, te quiero decir eso como psicólogo. Mañana puede que se te olvide que hoy estabas hablando de emprendimiento, que hoy estabas sembrando creencia en usted. Así que hoy es la hora donde debes arrancar a empezar a mirar y a evaluar. No te acuestes, no apagues los ojos, no apagues la luz de tu vida, sin ir a evaluar un poco más. Un abrazo ahora sí muy especial. Ahora sí, muchísimas gracias por eso y gracias a todos los que se conectaron. Les cuento que hoy llegamos a 100 personas, muchas personitas estaban ahí intentando conectarse, pero pues qué rico compartir este espacio y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche para todos, que estén muy bien.